creí que era hoy, por eso vine, pero no voy a poder estar el próximo, ya me aclararon que no es ahora, sino dentro de una semana. Pero aprovecho porque quiero platicar con ustedes algo que me parece de primera importancia. Cuando uno sigue el movimiento social, lo observa, hay periodos en los que la rebeldía está a la baja, como que el conformismo se impone en las masas por una razón muy elemental, porque los movimientos sociales son como una liga que no puede permanecer eternamente estirada porque pierde fuerza. Y así ocurre con los movimientos sociales, por eso son cíclicos. No todos los días y a todas horas está el movimiento social en las calles, ¿no? Ocurre en momentos muy determinados. Y curiosamente, hoy, en diferentes lugares del país, por causas distintas que a mi juicio se resumen en una sola, que es la falta de perspectiva para la gente, empiezan a surgir movimientos en varias partes del país. Lo de Guerrero creo que ha sido lo más notorio. La campaña de prensa contra lo que ocurre en Guerrero es tremenda. Yo creo que los compañeros han cometido errores. Me parece que no hay que ponerse contra la gente común y corriente, la gente que no está ni a favor ni en contra de ellos. Me parece que hay que tener cuidado con eso. Pero la campaña de prensa contra ellos ha sido feroz. En televisión, en radio, en los periódicos, están llamando al linchamiento de esos compañeros. No, ya no son solo los maestros de Guerrero, tras de ellos hay ya muchas fuerzas sociales. Lo mismo ocurre con los muchachos que tomaron la rectoría. Me parece que también debieron pensar que un movimiento sin un amplio apoyo de la base, de bases movilizadas, no tiene porvenir, por muy buena voluntad que exista en los compañeros. Pero el hecho es que ha ido surgiendo un apoyo para esos compañeros, para la ocupación y sobre todo para oponerse a lo que se oponen ellos, que es la imposición de un plan de estudios nuevo en los colegios de ciencias y humanidades de la Universidad Nacional. Ese es el origen del asunto. La directora de los colegios de ciencias y humanidades anunció un buen día que se iban a cambiar los planes de estudio. No había habido una consulta previa con los estudiantes, con los profesores, sino que de un día para otro les anunciaron que iban a cambiar los planes de estudio y lo único que podían hacer estudiantes y profesores era aceptarlo. Me parece que ya en México las cosas no están para eso, que tenemos que irnos acostumbrando a consultar las decisiones que afectan a una u otra colectividad. Pero los funcionarios creo que tienen el chip del viejo régimen y siguen haciendo las cosas por sus pistolas. Esto es, son políticos que imponen su punto de vista. Y lo del CCH, bueno, como ustedes saben, hubo una protesta estudiantil, la señora directora de los CCH les echó a los porros, los muchachos respondieron con violencia, pues si no son hermanas de la caridad, y se desató una guerrita ahí de agresiones de un lado y otro, que se explica precisamente porque quien dio el primer paso para la agresión fueron las autoridades universitarias. Bueno, y hemos llegado hasta este punto. Hubo una manifestación, hay apoyo de un gran sector de los SHs para no aceptar la reforma que proponen las autoridades, sino que exigen discutirla. Quizá queden en lo mismo, pero quieren antes discutirlo y aprobarlo. Y yo creo que tienen todo el derecho. Es muy probable que hoy en la noche entre la policía a desalojar a los muchachos de la ciudad universitaria, de la torre de la rectoría, y cuando entra la policía pues ya es la violencia institucional, y quién sabe qué vaya a pasar. Yo espero que los muchachos tengan prudencia, que no le opongan resistencia a la policía, si es el caso, los van a llevar a la cárcel, porque parece que en este país no hay la costumbre de las autoridades de cualquier tipo, de aplicar por delante la política antes que la violencia. Yo sé muy bien que la política sin la fuerza no sirve para gran cosa, pero la fuerza sin la política se les revierte. Gracias. No sé si se ve, gracias.
Y como que nuestras autoridades no acaban de entenderlo, como que les cuesta mucho trabajo y para ellos la fácil es aplicar la fuerza, ¿no? Yo espero que no caigan en esa tentación, que se negocie con los muchachos. Alguien dice, pero es que no quieren negociar nada. Bueno, eso es mentira, siempre hay algo que negociar. El campo de la política es infinito. Yo espero que se pueda llegar a una negociación y los muchachos salgan en paz. Pero lo de Guerrero me parece que está caminando hacia un nuevo Atenco. Si ustedes recuerdan, cuando se desató la rebelión de los macheteros, como le dijeron en la población de Atenco, Estado de México, era la oposición. Un buen día Fox anunció que se iba a construir un aeropuerto en terrenos ocupados por gente muy pobre que ha ido de paracaidista porque no tenía dónde vivir. Un buen día Fox anuncia que ahí se va a hacer el aeropuerto. Bueno, y la gente que vivía ahí, ¿qué? Pues, lógicamente protestó, se opuso al asunto. El movimiento fue creciendo porque cuando eso ocurre se van incorporando a los movimientos grupos sociales que tienen otras reivindicaciones y en conjunto, bueno, pues tienen más peso. Y en Atenco eso fue lo que ocurrió, empezaron las manifestaciones, salieron a desfilar con los machetes. Ustedes saben que la Constitución prohíbe que haya manifestaciones políticas armadas. Y bueno, los machetes, aunque sean un instrumento de trabajo, pues también pueden ser un instrumento de muerte. Y si ustedes observan el gobierno del Estado de México, que lo encabezaba un señor que se llama Enrique Peña Nieto, dejó que el movimiento fuera creciendo, y un buen día les echó a sus perros. La policía del Estado de México, que es de las más brutales del país, se los echó encima y la gente rechazó a la policía. Entonces, bueno, como que eso dejó pues un antecedente y Peña Nieto se sintió ofendido, sus policías, sus genízaros también, y volvieron días después y a sangre y fuego aplastaron la rebelión de Atenco, o creyeron aplastarla. Golpearon a hombres y mujeres, a niños, encarcelaron a decenas de personas, violaron por lo menos a 14 compañeras que estaban en ese movimiento, compañeras que por cierto han presentado una denuncia internacional que está en curso. Peña Nieto mandó a una representante suya a Washington, que es donde está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedirles perdón a las agraviadas, pero las agraviadas lo rechazaron. No es una cosa de decir usted dispense. Hubo una violación masiva de las compañeras, hubo una golpiza tremenda para todo mundo, sin reparar si eran ancianos, niños, inválidos, en fin. Metieron a la cárcel a decenas de personas por el solo hecho de pedir respeto para el lugar donde viven. Y eso no se puede resolver con un usted dispense. Y el movimiento de Atenco sigue ahí, pero sigue ahí con esa característica que ahora ya se convirtió en un asunto jurídico que está en una corte internacional contra el señor Peña Nieto. Y yo tengo la impresión de que en Guerrero están siguiendo el mismo patrón que en Atenco. Dejar que las cosas sigan ahí, que la gente común y corriente, la que está al margen de los movimientos sociales, que no está precisamente en contra, pero tampoco a favor, esa gente vaya condenando el movimiento, que le parezca que es una violencia excesiva, que no está bien bloquear la carretera. Yo creo que no está bien, pero también uno no puede juzgar los fenómenos sociales solo por los efectos, también hay que juzgarlos por las causas, entender por qué se gestan los movimientos sociales. Y hay esa intención, yo creo, del gobierno de dejar que siga el asunto, que el movimiento de Guerrero se desprestigie ante amplios sectores sociales. Hay toda una campaña bien orquestadita de los medios de comunicación, ya lo dije, de radio, de televisión, de prensa. Están linchando a los luchadores de Guerrero. Hay un linchamiento general de los compañeros de Guerrero. ¿Por qué? Pues para ablandar a la opinión pública y en cierto momento echarles otra vez granaderos, a golpear, a matar, a encarcelar, a torturar, a violar, porque parece que eso es lo que saben hacer muy bien, y contar con el respaldo de un amplio sector de la sociedad. Me parece que ese es el juego, que el patrón que están siguiendo es el mismo de Atenco, y ojalá me equivoque, de veras deseo equivocarme,
porque me parece que un movimiento social siempre debe tener un mejor destino. Yo no ignoro pues que los movimientos sociales son encabezados por seres humanos y que los seres humanos se equivocan, que pueden cometer errores. Lo que dice, por ejemplo, la derecha, lo que dicen sus comentaristas en radio, televisión, en prensa, es que ya no hay nada que negociar, que hay que echar a la fuerza pública, que los que están participando en el movimiento ya no quieren negociar nada. Bueno, eso es una actitud estúpida y una manera muy tonta de enfocar el movimiento, porque todo movimiento social tiene demandas, y si tiene demandas siempre hay algo que negociar. Entonces no es cierto eso de que ya no haya nada que negociar y que hay que golpearlos. Creo pues que es un buen momento para abordar el asunto. Pero más allá de cómo termine el conflicto de la universidad o el de Guerrero, me parece que los luchadores sociales como ustedes tienen que ver a su alrededor. Este movimiento, ¿por qué se produce el movimiento de los maestros, la resistencia contra la reforma educativa en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Hidalgo, en Morelos, bueno, en Michoacán? Porque son estados donde tradicionalmente la enseñanza ha sido abandonada. Las escuelas son paupérrimas, en muchos casos no tienen agua corriente ni excusados. Los maestros a veces tienen que caminar por el lodo kilómetros enteros para llegar hasta la escuela. Son escuelas en el abandono. Nadie se sorprenda de la inconformidad de los maestros. Son maestros que viven, además que viven en un medio social, que si ellos tienen un buen ingreso, que no es cierto que sea tan bueno como dicen las autoridades, viven en un medio social donde hay hambre, donde los niños van a la escuela con el estómago vacío, donde no hay desayunos escolares. Otra vez es el abandono de las regiones más pobres, porque es tradicional que el estado de Guerrero esté en el abandono desde la colonia. Por eso ahí se pudo mantener la resistencia contra los ejércitos realistas durante la independencia. Guerrero ha sido siempre un lugar abandonado por el gobierno central, sometido a déspotas locales, hombre, los Figueroa, para no ir más lejos, gobiernos de asesinos, o el payaso que estuvo de gobernador en el sexenio pasado, llegó a la gubernatura apoyado por el PRD y por otras fuerzas, y sin embargo ya en el gobierno les dio la espalda, ¿no? O el tipo que está hoy, que es incapaz de negociar nada, de arreglar nada, todo lo quiere arreglar con sonrisas, y el asunto es que el movimiento social crece, ya no son solo los maestros, ya diversos sectores sociales que tienen demandas propias se incorporaron a ese movimiento. Y lo mismo sucede en Michoacán, y lo mismo sucede en Oaxaca. El movimiento va creciendo por una razón elemental, porque los maestros no son marcianos que un buen día llegaron al lugar donde dan clases. Los maestros son personas integradas a su medio social, forman parte de ese medio social, conocen perfectamente las condiciones de vida de la gente y no pueden ser indiferentes. Hay que ser de madera o yo no sé de qué para ser indiferente al dolor de tanta gente, al hambre de los niños, a las muertes por enfermedades curables, a las epidemias que podían evitarse con la mayor facilidad. Esos maestros pues están en lucha por asuntos que tienen que ver con la reforma educativa, pero eso con una discusión se hubiera arreglado. Pero si ustedes recuerdan, en la Cámara los tres grandes partidos, PRI, PAN y PRD, aprobaron esa reforma. La aprobaron y ahora yo quiero ver qué cara le van a poner los perredistas a esos maestros que están en lucha, porque sencillamente no se les consultó. Se les quiso imponer, vino desde arriba la orden de que había que aprobar eso, porque estamos en el pacto y hay que portarnos muy bien todos. Pero me parece, yo estoy de acuerdo en que se pacte, la política incluye pactar, es un verbo que se conjuga todos los días en la política, pero hay de pactos a pactos. Y yo creo que un pacto al margen de las bases, al margen de la sociedad, no tiene mucho por venir. Me parece que los pactos que hay que buscar son aquellos que responden a los intereses sociales. Y entiendo muy bien
que las fuerzas que representan intereses sociales a la hora de pactar tienen que hacer concesiones porque se enfrentan a otras fuerzas que tienen otros intereses y representan otros intereses. Pero aún así no se pueden pactar las cosas a espaldas de la gente. Esto es lo que ha ocurrido y el resultado está a la vista. Cuando hay tanta inconformidad, cuando hay una situación social tan grave, tan golpeada como es la situación social de México, donde el 60% de las familias vive con menos de 4 salarios mínimos. Ese es un dato desolador. Una familia que vive con 4 salarios mínimos vive en la miseria. Ese es el asunto. Su dieta, aunque coma 3 veces al día, su dieta va a ser muy pobre, los niños no van a aprender, los adultos niños y adultos van a estar más expuestos a las enfermedades. En fin, hay una situación grave. Yo creo que la situación social está como yesca y bastará un cerillo, una chispita para que se prenda. Me parece que el asunto de Guerrero ilustra muy bien cómo ya la gente se hartó, cómo ya las cosas han llegado a un punto en el que ya no podemos seguir por ahí. El hecho de que la gente haya ido a quemar los locales de los partidos políticos, del PAN, del PRI, del PRD y de Convergencia, ¿cómo se llama ahora? Movimiento Ciudadano. Pues ¿qué ilustra? Pues que no vean que esos partidos respondan a sus intereses. Ese es simplemente el asunto. Hay una indignación que tiene causas de fondo y esos partidos no responden, bueno, pues contra esos partidos también. Y yo creo que deben tomar nota los compañeros del PRD. No es juego ya, cuando ya pasamos a las vías de hecho, ya no es juego, ya no es cosa de discutir en el aire los asuntos. O se resuelven, se aplican soluciones, se acuerdan soluciones, o esto va a desembocar en una situación muy grave. Creer como creen algunos críticos que militan en la derecha, que el movimiento de Guerrero se puede acabar sencillamente metiendo a la policía y golpeando y matando y reprimiendo en gran escala, me parece que es no entender las cosas. Porque van a atacar los efectos de una situación social, no las causas. Entonces creo que la represión no solo no va a funcionar, sino que les va a resultar contraproducente. Y eso lo saben los del gobierno priista, lo saben perfectamente. Decía yo que la política sin fuerza es estéril. Se necesita siempre fuerza para llevar adelante un proyecto político. Pero la fuerza sin política es contraproducente y es lo que les puede ocurrir en Guerrero. Si aplican la fuerza diestra y siniestra, y más bien a siniestra y no muy diestra, el resultado que van a tener va a ser contraproducente. Yo creo que ahí el cálculo que está haciendo el gobierno es esperar a ver si se desactiva el movimiento. Y es lo que están haciendo además, no estoy jugándole al adivino. Si reprimen en Guerrero, yo no sé qué van a hacer para contener el movimiento en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, porque la gente cuando ve que la única respuesta de las autoridades es golpear, bueno, pues entonces ya no hay que confiar en esas autoridades, ¿no? En fin, yo veo que se vienen momentos difíciles para México, difíciles en términos de que cuando hay movilización social y cuando hay represión y cuando hay violencia nadie puede felicitarse. Pero vivimos esos 6 años de la guerra de Calderón, dizque contra el narcotráfico, una guerra muy extraña, porque hubo una cantidad de muertos que se estima conservadoramente en 60,000 y hay algunos cálculos dicen que fueron más de 100,000. Esa guerra con tantos muertos y que sin embargo no logró disminuir el narcotráfico. El narcotráfico aumentó sustancialmente. Pero curiosamente, mientras aumentaba el narcotráfico, también aumentaron las ganancias de los que tienen más. Y aumentó también la pobreza de los que tienen menos. Esa es una guerra muy extraña, la de Calderón. Todo el presupuesto fue para su guerrita personal y el gasto social se fue disminuyendo. Y sobre todo la economía mexicana permaneció estancada como ha estado estancada en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, en promedio, la economía ha crecido a tasas inferiores a las del crecimiento de la población.
Ha crecido más la población que la economía. Y cuando eso ocurre, pues se produce menos riqueza para más gente. Pero además ha crecido también la mala distribución del ingreso, es cada vez mayor, es cada vez más evidente y más insultante. Yo siempre menciono algo que para mí es muy elocuente de cómo este país no le ofrece oportunidades a sus hijos, y es que 1 de cada 10 mexicanos ya se fue a vivir a Estados Unidos. No son los que van y vienen, esos son otros, que son muchos también. No, ya son 10 millones, la 10ª parte de la población mexicana, de los nacidos en México, ya vive en Estados Unidos. Vive allá, no va a regresar, no tiene a qué regresar, aquí no hay empleos, no hay porvenir, no hay futuro para sus hijos. Y aquí lo podemos ver, esta inconformidad de los muchachos en la Universidad Nacional, en la UACM, donde Ebrard les impuso una rectora que llevaba la orden de dinamitar el proyecto educativo con el que nació esa universidad. Esa inconformidad de los muchachos, a mi juicio, expresa la inseguridad que tienen como futuro. En mi generación, cursar una licenciatura era tener un pasaporte para por lo menos comer 3 veces al día, tener un empleo más o menos aceptable, y los más afortunados ejercían las profesiones libres y en muchos casos les iba mejor. Hoy, cursar una carrera universitaria no garantiza nada. No garantiza ni empleo, para empezar. No garantiza un ingreso suficiente para vivir. Y por supuesto no garantiza futuro, no garantiza bienestar. Por eso la inseguridad, yo creo que muchos muchachos ni siquiera son capaces de saber el porqué de su inconformidad, pero la juventud tiene una sensibilidad muy aguda y lo perciben de manera inmediata. Bueno, ¿a qué le van tirando en la vida? ¿Qué les espera en la vida si cursan una carrera universitaria? Pues nada bueno. Quizá convertirse en vendedores ambulantes, porque parece que es el futuro de la inmensa mayoría de la población. Como ustedes saben, la mayor parte de la fuerza económicamente activa, esto es de la gente que trabaja, vive en la informalidad. No tiene un empleo donde tenga seguro social, ISSSTE y todas las prestaciones que se supone que debe tener un trabajador. La mayoría de los trabajadores, más de la mitad de los trabajadores de México, subsisten en la informalidad. Y la informalidad es saber que un día pues a lo mejor venden y comen y al día siguiente no. Esa es la situación. Yo creo que estamos llegando a un punto donde la explosividad social ha crecido de manera drástica. Yo no soy de los que esperan para el día siguiente la gran revolución, porque la experiencia me ha enseñado que las cosas no son así. Las revoluciones en todo caso se preparan, y se preparan con las masas, no al margen de ellas. Creo pues que se vienen momentos de gran movilidad, de gran movilización social. Y ahí las fuerzas políticas que hayan estado siempre con la gente son las que van a encabezar finalmente el movimiento. No las van a encabezar, perdónenme si algunos de ustedes son partidarios de esos señores, pero no las van a encabezar los chuchos, no las van a encabezar los panistas, no las van a encabezar los priistas, aunque ellos ya están moviéndose para controlarlo todo. Ya están tratando de controlar el reparto de tarjetas, no sé si de Monex o de Sopriana, ¿cómo se llama el negocio ese? Pero están movilizados. Lo de Veracruz es un ejemplo, ¿no? Y Rosario Robles, que yo creo que... Un momentito. Yo soy de los que piensan que Rosario Robles no tuvo nada que ver con lo de Veracruz porque ni se enteró, porque no le consultan las cosas. A Rosario Robles la pusieron ahí como una especie de trofeo. Miren a quién nos trajimos, ¿no? Pero le pusieron a todo su equipo, se lo nombraron en Los Pinos. Dijeron, a ver, ahí te va de segundo de a bordo este y de tercero el otro, y salvo su secretario particular y su jefe de asesores, todos los demás funcionarios fueron impuestos. Y esos son los que manejaron lo de Veracruz. Toda la ayuda social a cambio de votos para el PRI, ¿no? Rosario, yo creo que lo que debería hacer es renunciar
Si no la están tomando en cuenta para hacer esas cosas, bueno, pues que renuncie. O si está de acuerdo, pues que se quede ahí, pero que asuma también las consecuencias y la vergüenza de servir a un gobierno priista y de servirlo de esa manera que me parece vergonzosa. El asunto pues es que si ustedes para dónde voltean, la cosa está fea, está grave, hay una gran inconformidad, los partidos políticos, yo creo que los dirigentes de los partidos están tratando de que no hagan olas, de que las cosas marchen, por eso están en el pacto, porque ellos sí ven la explosividad social que está ya muy a la vista de todos y confían en que con las medidas del pacto, que arreglándose entre ellos todo va a funcionar. Yo creo que son demasiado optimistas y además han caminado por un rumbo que me parece que no es el mejor, aprobando, poniéndose de acuerdo ahí entre ellos para aprobar las cosas, cuando que deberían bajarlas y hacer una gran consulta y que la gente esté más de acuerdo con lo que se aprueba, en la inteligencia de que no se va a aprobar todo lo que queremos, pero que sí tenemos que consultar, tomarle su parecer a los gobernados, eso es lo que tienen que hacer los partidos y la gente del Congreso, los legisladores. Bueno, no sé si me están ya convocando a terminar, ¿no? Ah. Bueno, el asunto es ese, pues yo creo que estamos en un momento muy delicado y los compañeros de Morena van a tener un campo de actividad, de actuación inmenso, que ahora parece que no está, que no aparece. Cuando uno lucha socialmente y no ve respuesta de la gente, tiende a desanimarse. No, pero se vienen grandes cosas y van a ser los grupos políticos organizados los que se pongan a la cabeza, porque son los que tienen un proyecto de nación, son los que tienen un proyecto social, son los que tienen respuestas para los problemas de la gente. Entonces creo pues que Morena va a vivir grandes momentos junto al pueblo de México, con él y al frente de él. Ese es mi punto de vista como mero analista político. Gracias. Bueno, empiezo con Wikileaks. Yo he seguido el caso Wikileaks en la prensa, sobre todo en La Jornada, que como ustedes saben es uno de los periódicos que elegidos para difundir los documentos que fueron rescatados por el grupo que encabeza este señor que está ahora asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Y si me permiten, yo la verdad es que no me ha sorprendido lo que he visto de Wikileaks, porque son cosas que si no las sabíamos, las suponíamos, teníamos elementos para suponer que las cosas andaban por ahí. Y yo creo que si siguen apareciendo más documentos de Wikileaks, ya del sexenio de Calderón, vamos a ver cómo este miserable fue a hincarse ante los gringos para que apoyaran su guerra personal, dizque contra el narcotráfico. Son cosas que todos suponemos, que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo en la izquierda. Me parece pues que no hay mucha novedad en eso, aunque me parece también que es muy digno de elogiarse el trabajo que ha hecho La Jornada, el periódico La Jornada, mis compañeros de ese periódico, Pedro Miguel y varios más. El trabajo que han hecho pues, ha sido notable porque es buscar entre esa cantidad de material lo que verdaderamente tiene trascendencia, no es fácil, y lo han hecho muy bien. En lo que se refiere a Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, la presidenta, no sé qué puesto tiene, la mandamás, vino a México y se regresó feliz, diciendo que aquí las cosas caminan, sí, porque lo que quieren es que se abran sectores que tradicionalmente han estado cerrados a la inversión extranjera, que se abran. Ese es todo el interés que tienen los organismos internacionales como el FMI. El FMI es una especie de Procuraduría General de Justicia de los gringos para sonarnos a los países, sobre todo del tercer mundo, para imponer los planes restrictivos. Ahorita Europa, vean cómo la tiene el Fondo Monetario Internacional.
No hace mucho tiempo uno envidiaba la situación de los españoles. Ir a España era de veras ver a una población que vestía muy bien, comía muy bien, estaban pagando un buen departamento. La vida les sonreía a los españoles. Hoy, la cuarta parte de la población económicamente activa está desocupada. Allá el tipo de economía, de las economías desarrolladas, dan menos espacio para la economía informal, entonces la economía informal no es una solución en un país como España. Rajoy anunció ayer que va a haber más despidos, que va a haber más desempleo, pero que pese a todo va a haber alza de impuestos, cosa que había dicho que no iba a ocurrir. En fin, los españoles pues que vivían tan bien empiezan otra vez a volver a la realidad, porque esa es la realidad que ofrece a final de cuentas el capitalismo. Y yo menciono el caso de España, porque España es el segundo país, solo superado por Israel, que ha recibido más recursos externos no reembolsables para un plan de financiamiento para, ¿cómo dicen ellos?, para poner su economía al día. Cuando España entró a la Comunidad Europea, que en ese tiempo era Mercado Común Europeo, España recibió una cantidad de ayudas no reembolsables de los organismos financieros internacionales que la convirtieron en una potencia económica. Pero fueron ayudas no reembolsables. Si hubieran tenido que pagarlas, no hubieran logrado tanto. Pero a final de cuentas, me parece que la borrachera del progreso, de la prosperidad en España, fue muy dura y ahora están pasando por la cruda. Yo espero, porque creo que el pueblo español se lo merece, espero que superen pronto esta situación. Y nada más quiero agregar de la señora Cristina Lagarde, que está tan contenta por lo que ve venir el México, que esa señora está sometida a proceso en Europa. Está sometida a proceso por delitos equiparables al fraude. Hola. Bueno, esa es la clase de gente que se entusiasma con las llamadas reformas estructurales. Yo cada vez que oigo eso de reformas estructurales, echo mano a la pistola y veo para dónde voy a disparar, porque cada vez que hablan de reformas estructurales es para partirnos más la alegría, quitarnos más lo que tenemos. Es verdaderamente esto que decía algún compañero de que están aprobando y aprobando reformas legales o nuevas leyes y nos las avientan el montón para que no tengamos tiempo de reaccionar. Si ustedes recuerdan, esa fue la fórmula de Carlos Salinas de Gortari. Cuando llegó a la presidencia de la República, lanzó una ofensiva legal y de reformas que no había tiempo para las organizaciones sociales ni siquiera de procesarlo. Y el resultado fue que deshizo al país, ¿no? Eso está ocurriendo ahorita. Alguien mencionó lo de las playas. En México, por razones históricas, no se permitía que los extranjeros compraran terrenos en las playas. Bueno, ahora ya se va a permitir. Ya el Congreso de la Unión lo aprobó. ¿Por qué? Dicen, bueno, es que ya muchos extranjeros tenían casas en las playas. Pues sí, las tenían, pero jurídicamente no eran los dueños. Y yo creo que hay una diferencia básica, una diferencia clave. Una cosa es que tengan el usufructo de una propiedad y otra es que tengan la propiedad misma. Bueno, el Estado mexicano ya reconoce que las playas pueden ser de extranjeros. Y el problema está en que las playas no pueden ser privatizadas. Todavía esa disposición queda en la Constitución. Pero hoy en muchos lugares donde hay los centros turísticos estos más caros, en Los Cabos, en Vallarta, Nuevo Vallarta, en partes de Acapulco incluso, hacen las cosas de tal manera que la gente solo puede ingresar a la playa o por el mar o desde algún hotel o desde algún conjunto habitacional. Yo tuve la mala ocurrencia de ingresar por un hotel, me metí a la playa, incluso pedí una bebida, se negaron a servírmela. Se negaron a servírmela porque era solo para los huéspedes del hotel. Así están manejándose ahora. La privatización de las playas ya se daba de hecho. Pero mientras no se dé de derecho, me parece que tenemos todavía derecho al pataleo, ¿no?
Y efectivamente nos están lanzando leyes y reformas y pactos y muchas cosas en cascada para que no tengamos tiempo ni de pensar ni de reaccionar. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que ya les está saliendo contraproducente al, ¿cómo se llama el gerente del PRD? ¿Zambrano? Chucho, sí, Chucho, ¿no? Es el gerente, ¿verdad? Porque en ese partido ahora hay gerentes, ya no hay dirigentes, ya no hay líderes. Este asunto del PIB y la distribución del ingreso, efectivamente, si el PIB crece, nada garantiza que va a mejorar la distribución del ingreso. Eso es cierto. Pero también es cierto que va a haber una masa mayor que distribuir entre quienes ahora no reciben nada. Eso no hay que olvidarlo. Y tampoco podemos oponernos a la creación de empleos, al contrario, hay que estimular la creación de empleos, empleos bien remunerados y con todas las prerrogativas de ley. Ahorita está desesperado el gobierno de Peña Nieto por conseguir inversión extranjera. Lo que hay que hacer es estar muy atentos para ver qué clase de inversión extranjera. Yo, perdón, pero no confío mucho en los priistas, no sé por qué. Quién sabe por qué razón desconfía uno de ellos, ¿no? No, y pues uno procura no salir a la calle con dinero, no se lo vayan a quitar también, ¿no? Son expertos, de veras, son buenos para eso. Bueno, lo de la compra de votos es una constante, es una manera de operar del PRI. Nadie se haga ilusiones de que va a ser de otro modo. Ellos así actúan, está en su naturaleza, está en sus genes. No es de que quieran o no quieran, van a intentarlo por todos los medios. Si es con Rosario, y si no es con Rosario, sin Rosario, eso es lo de menos. Ellos lo van a hacer, lo van a seguir haciendo. Y hay que amarrarles las manos, ahí donde se descubra, pues hay que sonarles, hay que denunciarlos, en fin. Pero también quiero decir algo que me parece que debemos tener presente. Todos los partidos políticos, todos, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, todos desarrollan políticas sociales para ganar votos. Ninguna política social es por buenos samaritanos. Aunque esté guiada esa política social por las mejores intenciones, a final de cuentas de lo que se trata es de ganar votos. Y yo creo que es legítimo, es una fórmula a la que todas las fuerzas políticas se atienen. El asunto está cuando esa compra de votos se da de manera chueca, como es en el caso de Veracruz, con recursos federales, con los impuestos que pagamos nosotros, están haciendo su tranza, eso ya no se vale. Y además ya estaban hablando de cambiar credenciales de elector por las ayudas, en fin, no, si son de cuidado, ¿no? Entonces, pues, ahora ante el regreso de la pandilla priista, que es una pandilla muy grande, es de las más grandes de México, la más grande de México por mucho, hay que tener cuidado con ellos, hay que cuidar nuestro dinero, cerrar bien nuestra casa, porque estos van por todo, Termino nada más con un asunto del TIAR que planteó un compañero aquí. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si al gobierno se le ponen mal las cosas interiormente, que la rebeldía, la insurgencia, la inconformidad, o como le quieran llamar, se desborde, si la violencia se desborda, el gobierno mexicano, como es firmante de ese tratado, puede pedir la ayuda de los países de la OEA, de las naciones que forman parte de la OEA. La ayuda militar, eso es el TIAR. Sí, lo puede pedir, pero México es un país que firmó con limitantes el TIAR, no lo aprobó en toda su extensión. Entonces yo confío en que se haga valer esas cláusulas de reserva, pero sobre todo confío en que los priistas no son suicidas. Son ladrones, son canallas, son represores, pero no son suicidas. Ellos saben perfectamente que si llaman a una fuerza extranjera a México, bueno, en este país hay una historia, y la historia es una gran maestra, y la historia nos ha demostrado
que los mexicanos no nos gustan las intervenciones extranjeras y menos militares, ¿eh? Hoy hay una corriente de historiadores que dice que los franceses se fueron en 1867 porque estaban muy ocupados, pero no porque no fueran superiores, que la fuerza de intervención francesa aquí pudo haberse quedado toda la vida. Eso no es cierto. A los franceses los echamos a patadas. Las fuerzas de Juárez, los indios Acapuaxtlas, los campesinos de todo el país, los grandes generales de la Reforma, los echaron a patadas. Sencillamente les sucedió lo mismo que a los gringos en Vietnam, que no eran dueños ni del terreno ni del pedacito de tierra que estaban pisando. Los echamos y el pueblo mexicano lo sabe. Y tan los echamos que los franceses, que también habían ocupado Vietnam y habían ocupado Argelia, se quedaron un siglo más ahí, ¿eh? De ahí no se fueron. No se fueron hasta que en 1954 las fuerzas de Ho Chi Minh derrotaron a los franceses en Dien Bien Phu y tuvieron que irse, pero entraron los gringos, ¿no? al relevo. Y también a los gringos les dieron con todo y tuvieron que irse. Entonces las intervenciones extranjeras son mal vistas. En México no tienen base social. Tendrán el apoyo de la televisión comercial, de la radio más infame, de esa prensa que funciona siempre que la aceitan bien, pero la gente no es idiota. Yo confío mucho más en la inteligencia del pueblo mexicano que en la de muchos de sus dirigentes, ¿eh? Yo creo que la lección de las intervenciones extranjeras es que no las queremos, eso lo sabemos todos. Entonces yo quiero ver que alguien invoque el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para que vengan ejércitos extranjeros a ocupar México. Quiero ver lo que va a pasar si eso llega a ocurrir, que espero que no. Está el movimiento social en las calles, ¿no? Ocurre en momentos muy determinados. Y curiosamente, hoy, en diferentes lugares del país, por causas distintas que a mi juicio se resumen en una sola, que es la falta de perspectiva para la gente, empiezan a surgir movimientos en varias partes del país. Lo de Guerrero creo que ha sido lo más notorio. La campaña de prensa contra lo que ocurre en Guerrero es tremenda. Yo creo que los compañeros han cometido errores. Me parece que no hay que ponerse contra la gente común y corriente, la gente que no está ni a favor ni en contra de ellos. Me parece que hay que tener cuidado con eso. Pero la campaña de prensa contra ellos ha sido feroz. En televisión, en radio, los periódicos, están llamando al linchamiento de esos compañeros. Ya no son solo los maestros de Guerrero, tras de ellos hay ya muchas fuerzas sociales. Lo mismo ocurre con los muchachos que tomaron la rectoría. Me parece que también debieron pensar que un movimiento, las cosas por sus pistolas, esto es, son políticos que imponen su punto de vista. Y lo del CCH, bueno, como ustedes saben, hubo una protesta estudiantil, la señora directora de los CCH les echó a los porros, los muchachos respondieron con violencia, pues si no son hermanas de la caridad, y se desató una guerrita ahí de agresiones de un lado y otro, que se explica precisamente porque quien dio el primer paso para la agresión fueron las autoridades universitarias. Bueno, y hemos llegado hasta este punto. Hubo una manifestación, hay apoyo de un gran sector de los SHs para no aceptar la reforma que proponen las autoridades, sino que exigen discutirla. Quizá queden en lo mismo, pero quieren antes discutirlo y aprobarlo. Y yo creo que tienen todo el derecho. Es muy probable que hoy en la noche entre la policía a desalojar a los muchachos de la ciudad universitaria, de la torre de la rectoría, y cuando entra la policía pues ya es la violencia institucional, y quién sabe qué vaya a pasar. Yo espero
Creí que era hoy, por eso vine, pero no voy a poder estar el próximo. Ya me aclararon que no es ahora, sino dentro de una semana. Pero aprovecho porque quiero platicar con ustedes algo que me parece de primera importancia. Cuando uno sigue el movimiento social, lo observa, hay periodos en los que la rebeldía está a la baja, como que el conformismo se impone en las masas por una razón muy elemental, porque los movimientos sociales son como una liga que no puede permanecer eternamente estirada porque pierde fuerza. Y eso ocurre con los movimientos sociales, por eso son cíclicos. No todos los días y a todas horas, sin un amplio apoyo de la base, de bases movilizadas, no tiene porvenir, por muy buena voluntad que exista en los compañeros. Pero el hecho es que ha ido surgiendo un apoyo para esos compañeros, para la ocupación, y sobre todo para oponerse a lo que se oponen ellos, que es la imposición de un plan de estudios nuevo en los colegios de ciencias y humanidades de la Universidad Nacional. Ese es el origen del asunto. La directora de los colegios de ciencias y humanidades anunció un buen día que se iban a cambiar los planes de estudio. No había habido una consulta previa con los estudiantes, con los profesores, sino que de un día para otro les anunciaron que iban a cambiar los planes de estudio, y lo único que podían hacer estudiantes y profesores era aceptarlo. Me parece que ya en México las cosas no están para eso, que tenemos que irnos acostumbrando a consultar las decisiones que afectan a una u otra colectividad. Pero los funcionarios creo que tienen el chip del viejo régimen y siguen haciendo lo que los muchachos tengan prudencia, que no le opongan resistencia a la policía, si es el caso, los van a llevar a la cárcel, porque parece que en este país no hay la costumbre de las autoridades de cualquier tipo, de aplicar por delante la política antes que la violencia. Yo sé muy bien que la política sin la fuerza no sirve para gran cosa, pero la fuerza sin la política se les revierte. Gracias. No sé si se ve, gracias. Y como que nuestras autoridades no acaban de entenderlo, como que les cuesta mucho trabajo, y para ellos la fácil es aplicar la fuerza, ¿no? Yo espero que no caigan en esa tentación, que se negocie con los muchachos. Alguien dice, pero es que no quieren negociar nada. Bueno, eso es mentira, siempre hay algo que negociar. El campo de la política es infinito. Yo espero que se pueda llegar a una negociación y los muchachos salgan en paz. Pero lo de Guerrero me parece que está caminando hacia un nuevo Atenco. Si ustedes recuerdan, cuando se desarrolló